Saludos, estimados hermanos y hermanas que nos siguen constantemente a través de nuestras redes sociales. Hoy quiero continuar con el tema La Iglesia y la gracia de dar. En domingos anteriores hablé sobre este tema, la gracia de dar. Hoy quiero continuar con ese mismo tema y tiene que ver con el dar. La palabra dar es profunda en la iglesia, en la palabra de Dios, y hablar de dinero en este tiempo que vivimos, al menos para mí, no es muy cómodo. Sin embargo, hay que dar todo el consejo de Dios, todo lo que Él nos ha mandado a decir, porque no podemos fraccionar la palabra de Dios o dejar algunos textos que son valiosos, importantes, como es la economía, las finanzas en la iglesia. Obviamente que esto produce muchas críticas. Sin embargo, no vivimos del qué dirá la gente. Simplemente seguimos el consejo de Dios. Así que vuelvo a repetir que no es tan cómodo hablar sobre estos temas en tiempos de crisis. Sin embargo, en tiempos difíciles y tiempos de crisis, Dios pidió a sus siervos, a sus predicadores, a sus profetas, a sus apóstoles, a no dejar de dar. Porque dando es como se recibe. Así lo dice la Biblia. Y hoy quiero compartir algunos principios que son elementales en la palabra de Dios. Y más que comentarios o conceptos teológicos, quisiera leer la palabra del Señor, porque ella se explica por sí sola. Primer principio, compartir con otros. Dice 1 Timoteo capítulo 6, verso 17 al 19, en la versión Dios habla hoy. A los que tienen riquezas de esta vida, mándales que no sean orgullosos ni pongan su esperanza en sus riquezas, porque las riquezas no son seguras. Antes bien, que pongan su esperanza en Dios, el cual nos da todas las cosas con abundancia y para nuestro provecho. Mándales que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas obras y que estén dispuestos a dar y compartir lo que tienen. Así tendrán riquezas que les proporcionará una base firme para el futuro y alcanzarán la vida eterna. Como podemos ver aquí, el apóstol Pablo en ningún momento está prohibiendo que los hermanos o gente de la iglesia tengan riquezas, que sean prósperos, que sean bendecidos, que sean trabajadores, que sean emprendedores. Pero sí hay una frase que se repite 2 veces en este versículo, versículos que he leído
dice, mándales a compartir sus riquezas. El problema de la riqueza no es el dinero. El asunto es que el dinero se convierta en un Dios enraizado en el corazón. Por eso Pablo les advierte y les dice, mándales que compartan con otros, porque dando es como se recibe. Y además tiene provecho, no solamente para esta vida, sino también para la venidera. Ese es un primer principio, compartir con otros. El segundo principio que quiero compartir es dónde se deben entregar las ofrendas. Es una pregunta importante. ¿Dónde se deben entregar las ofrendas? La Biblia ya establece un orden divino. Hay principios claros de cómo proceder en la iglesia sobre los asuntos económicos. Dios ha establecido desde tiempos antiguos un orden bíblico. No es un invento de una organización humana o una copia del mundo. La Biblia establece con claridad meridiana cómo se debe de proceder y dónde deben entregarse las ofrendas. Dios es un Dios de orden. Donde hay orden, Dios ahí está. Donde hay desorden, Dios no convive en el desorden. Deuteronomios 12, 5 al 7 dice sobre este particular: entre las tribus de ustedes, el Señor escogerá un lugar como residencia de su nombre. El Señor dice, Él escogerá un lugar como residencia de su nombre, es decir, donde Él habitará. Y a ese lugar podrán ustedes ir a adorarlo, la casa del Señor. Allí sacrificarán y quemarán animales en su honor, y le llevarán sus diezmos, contribuciones, promesas y ofrendas voluntarias, así como las primeras crías de sus vacas y ovejas. Comerán allí delante del Señor su Dios y en compañía de sus familias. Se alegrarán del fruto de su trabajo, con que el Señor su Dios los haya bendecido. Aquí hay un principio establecido. Dios escogerá el lugar donde se iban a llevar los sacrificios, las ofrendas, los diezmos, las contribuciones y todo tipo de ofrendas que le era exigido al pueblo de Israel llevar a la casa del Señor. En este tiempo, sinceramente que casi solo hablamos de dos ofrendas, diezmos y las ofrendas voluntarias. En el tiempo pasado había una serie de requisitos, eran leyes, eran decretos que el pueblo judío tenía que llevar a la casa de Dios fielmente: holocaustos, ofrendas voluntarias, ofrendas de pactos, etcétera, etcétera.
Y Dios les había señalado un lugar, y ese lugar era el altar, su casa, el altar donde se sacrifican o se entregan las ofrendas del Señor. Por eso es importante, estimados hermanos, obediencia y fe, obediencia a lo que Dios establece. En cada lugar donde Dios ha señalado, en cada lugar donde hay un centro de adoración, una casa, un lugar, un edificio que se ha preparado para adorar al Señor, ahí se llevan las ofrendas. Habrá un pastor, habrá un ministro de Dios que orará, bendecirá las ofrendas del Señor. Algunos se preguntan, pero yo puedo decidir mi ofrenda y llevarla o darla a cualquier otro lugar, porque así hay muchos que hacen. Uno no puede prohibirle a nadie que haga lo que quiera con sus recursos y compartirlos con personas o con ministerios. Dios le ha dado esa libertad. Sin embargo, si partimos del concepto bíblico y queremos ser bendecidos como Dios manda, llevemos nuestras ofrendas al altar, a la casa de Dios, bajo la cobertura y la bendición de un ministro del Señor. Eso es lo que nosotros llamamos iglesia. Hoy es muy fácil decir soy iglesia, pero la gente carece mucho de los discipulados, carece mucho de la enseñanza, incluso sobre asuntos económicos. Muy poco se habla en la iglesia, muy poco se recibe instrucción precisa para ser bendecidos, porque la semilla que se siembra debe de cultivarse. Hay que abonarla, hay que seguir ciertos principios para que Dios bendiga nuestros recursos económicos. Los sembradores deben de aprender a seguir instrucciones tal como Dios lo ha dicho. Así que, repito, Dios ha señalado un lugar, su altar, su casa, para que se lleven las ofrendas del Señor. Esto es importante porque aquí puedo contestar a muchas preguntas de hermanos, no solo de mi iglesia, sino a gente que nos escucha, que da así. Usted puede dar, pero si usted quiere seguir la instrucción de Dios para ser bendecido, para ser parte del cuerpo de Cristo, de ser iglesia, he dicho, debe de tener un pastor que lo guíe, que lo oriente, que le dé instrucciones y que usted siga la obediencia. Jeremías dice lo siguiente: así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar a la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mandé, háblales
no retengas palabra. Aquí es donde vuelvo a repetir que hay que dar todo el consejo de Dios. La iglesia tiene que ser instruida, a veces rediscipulada, enseñada, educada. Y máxime en este tiempo que estamos casi haciéndolo todo en forma virtual. Lo hacemos confiando en que la iglesia sigue las instrucciones de la palabra de Dios, sigue las instrucciones pastorales. Y eso de que no se esté congregando en el edificio, pero no deja de ser iglesia. Su casa se ha convertido en la iglesia momentáneamente. Por mientras abrimos los atrios del Señor. Pero su ofrenda debe de ser guardada. Su ofrenda debe de ser dedicada al Señor, porque así lo ha estipulado el Señor desde tiempos antiguos. Dios escogió, como dije, el altar, el alfolí. Eran los lugares donde se entregaban las ofrendas. Malaquías 3:10, que es un texto muy conocido, dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. El alfolí era un lugar donde se recibían las ofrendas del pueblo del Señor. Obviamente que había un equipo de recepción, de recibir, como lo hacen todas las iglesias. Los pastores no manejamos recursos. Los pastores dirigimos los recursos, pero no los administramos. Hay un equipo que levanta las ofrendas, las administra, y hay controles específicos. Si eso usted no lo sabía, cada ofrenda, cada centavo que usted da está registrado, está administrado, está revisado, está auditado, y se sabe cada centavo a dónde va. Hay un equipo administrativo, pero el lugar no ha cambiado. La casa del Señor. Esto es interesante, muy interesante. Me preguntaba alguien, ¿por qué? ¿Dónde? ¿Cómo hago si no nos congregamos? No, apártelo. Póngalo aparte. Va a llegar ese momento que va a tener la oportunidad de ir a dejar sus ofrendas, sus diezmos, sus promesas a la casa del Señor. Pero guárdelas, que esas no son suyas, son del Señor. Hace algunos días atrás, como ejemplo, fui a visitar una familia, no voy a mencionar nombres, y ellos estaban pasando una situación difícil, bastante difícil. Yo llegué, no me bajé del vehículo para guardar las medidas de seguridad. Nuestra hermana salió a la calle también protegida con su tapaboca y todas las medidas de seguridad. Yo pude hablar con ella
Y para mí fue impresionante, impresionante. Y me dijo, pastor, espéreme, voy a entrar a la casa. Quiero que usted lleve las ofrendas que yo he recolectado durante todo este tiempo. Alguien más me acompañaba y sacó aquellos sobres donde los iba guardando cada semana, cada semana. Yo me quedé impresionado y le digo, no, si nosotros más bien venimos a bendecirla, no a que nos dé, venimos a bendecirla. Y ella me dijo, no, es que esto es del Señor. Y no solamente eso, sino que nos dijo, permítanos, por favor, ir a sacar algo de la casa porque queremos bendecirlos a ustedes. Nosotros veníamos impresionados. Esos testimonios son de gente que realmente no es simplemente religión, sino que guardan principios, personas que no tienen muchos recursos. Y es más, nos invitó y nos dijo, pasen delante a la casa para que vean cómo Dios nos ha bendecido. Y yo le dije, no, o le dijimos porque alguien más me acompañaba. Vamos a venir otra vez cuando todo esto pase. Pero son testimonios lindos de gente convertida al Evangelio, gente que ama al Señor, que son fieles al Señor. Y doy este testimonio porque no siempre se hace esto. Personas que tienen a Dios en primer lugar, leen la palabra y obedecen las Escrituras. Así que, estimados hermanos, no hay excusa para no aportar nuestros recursos al Señor. Este mes de septiembre continuamos llevando provisiones. Continuamos ayudando a pastores y a personas de alguna forma y que conste, queremos decir esto, no lo hacemos por necesidad. No lo hacemos porque alguien nos pida o porque alguien no tiene. Lo hacemos porque es un deber cristiano. Aún en tiempos de crisis, Dios ha seguido proveyendo. Y viendo estos testimonios tan lindos, tan preciosos de hermanos y de hermanas que no han dejado sola la casa del Señor. Personas que no se les llama casi, pero que tienen la esperanza puesta en el Dios grande, en la roca de Israel, que es Cristo Jesús. Así que el segundo principio es: todo recurso que le pertenece a Dios debe ser llevado a la casa del Señor, al altar, allí donde se sacrifican las ofrendas. Este es un mandato del Señor. El tercer principio es no presentarse a la casa de Dios con las manos vacías. Es un texto muy conocido. No presentarse a la casa de Dios con las manos vacías. Según la Biblia, nadie debe presentarse a la casa del Señor con las manos vacías. Siempre debe de llevar algo para el Señor. Algo que agrade a Dios. No cualquier cosa.
Dios se merece lo mejor. Entonces a la casa del Señor hay que llevar algo. Y todos tenemos algo que llevar a la casa del Señor. Pero ese es el principio cristiano. Dice Deuteronomio 17:1: no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Aquí lo que quiere decir el Señor es que nuestras ofrendas, nuestros sacrificios que le damos al Señor deben de ser limpios, puros, que no le falte nada, que no sean sobrantes, residuos o lo que ya no sirve. Eso que desechamos, siempre procuremos dar a la iglesia lo mejor de acuerdo a nuestras posibilidades, algo que tenga valor, porque algunas veces la gente da de aquello que les sobra, cuando ya ha pagado todo, cuando ya ve que eso es un sobrante, eso se llaman residuos. Eso no se hace. Al Señor se le lleva siempre lo mejor. Y este es un principio importante, no presentarse con las manos vacías, sino llevarle algo al Señor. Ofrécele cada semana, cada día que puedas, aparta algo para tu Señor que te ama, que te amó y que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Cuarto principio: la ofrenda no solo es dinero. Voy a repetir este cuarto principio. La ofrenda no solo es dinero. El diezmo es un tributo que se establecía en la ley de Moisés, mientras que la ofrenda era un reconocimiento de honra, un regalo de gratitud no obligatorio, es un obsequio a la persona que amas. ¿Ve la diferencia? El diezmo era un tributo, era una ley, una obligación, mientras que la ofrenda es un reconocimiento de honra, un regalo de gratitud no obligatorio, es un obsequio que usted le da a la persona que ama, y esa persona es Jesucristo. Entonces, la ofrenda no tiene límites, no tiene techo. La Biblia nos manda a ser generosos, porque de acuerdo a lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Algunos ejemplos que están en Lucas capítulo 12 al 41, 43. Usted puede leer allí. La viuda, dice la Biblia, que dio todo su sustento. Era una viuda pobre, y el Señor la vio y le dijo a sus discípulos: esta ha dado más que todos, porque dio todo lo que tenía, todo, mientras los demás dieron de lo que les sobraba.
esa palabra sobraba, sobrantes, no suena muy bien en el concepto de Dios, pero así está escrito, y esto lo dijo el Señor. En Mateo 14, 3 al 5 se habla de la mujer que derramó todo el perfume. La Biblia dice que era un perfume carísimo y lo derramó a los pies del Señor. Y el Señor la elogió. En 2 Samuel 1, 27 al 28 dice que Ana entregó a su único hijo. Lo fue a dejar al templo y lo entregó. Todo. Esto es interesante. Las ofrendas voluntarias pueden ser de dinero o cosas o personas según estos versículos. Ejemplo, Abraham entregó a su hijo cuando Dios se lo pidió. Así que las ofrendas no solo son dinero. Segunda Samuel 24, 18 dice que David ofrece ofrendas por el orden de Dios, por su obediencia. Él le ofrece al Señor ofrendas. Así que vemos que las ofrendas pueden ser voluntarias o obligatorias, pero hay otro tipo de ofrendas que debemos conocer, como por ejemplo los sacrificios de alabanza. Cuando usted va a la casa de Dios y adora su nombre, dedica tiempo para darle al Señor adoración. Aparta tiempo, se prepara con alegría y va a la casa del Señor a ofrecerle alabanzas. El Salmo dice: te ofreceré sacrificios de alabanza que invoquen tu nombre, oh Jehová. Romanos 12 dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Entonces, no solamente dinero, pero hay gente que no da ni dinero, ni ofrece sus dones, ni habilidades, ni sus talentos al Señor. Pero sí están pidiendo siempre: ore, pastor, por nosotros, ore, ore, ore. Y su servidor es una persona que está orando por todos. A nadie se le pregunta si lo hace o no lo hace, si ofrenda o no ofrenda. Oramos por todos. Sin embargo, tú tienes que hacer tu parte. Y la economía es parte de la obediencia al Señor. ¿Quieres que Dios te bendiga? Haz tu parte. Dios no va a hacer lo que tú puedes hacer. Él va a hacer lo que tú no puedas. Ir a la casa de Dios puedes. Dar una ofrenda de adoración al Señor, tú puedes. Eso está escrito en la palabra del Señor. Ofrecerle al Señor sacrificios de alabanza. Tu tiempo, tu energía, tu capacidad, tu cooperación. Hay tantas cosas que hay que hacer en la obra del Señor y que tú lo puedes hacer. Y alguien me pregunta: ¿es requisito indispensable para ser salvo? No, no. La salvación Cristo la compró en la cruz del Calvario. Pero nos manda, ahora que somos sus hijos, que somos iglesia, que somos pueblo, a hacer estas cosas
para alcanzar la bendición del Señor. Así que levántate, muévete en el Señor, reacciona en este tiempo que estamos viviendo. Quizás Dios permite estas cosas para que su pueblo se despierte, que no solamente sea oidor, olvidadizo o emotivo, pero no practicante, no practica los principios del Señor. El quinto principio es ¿quiénes recibían los diezmos? ¿Quiénes? Porque esta es una pregunta bastante importante. ¿Quiénes lo recibían? ¿A quiénes se le llevaba? Dios no está en el templo recibiendo dinero. No. Por eso Dios ha establecido ministros en la casa de Dios. Por eso Dios ha establecido autoridades en la casa de Dios. Y cada iglesia, cada pastor, cada hombre de Dios tiene un equipo que administra los recursos, que administra todas estas cosas. Dice la Biblia en Hebreos 7, verso 1, y es bueno que me escuche con atención, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí vemos a Abraham dándole los diezmos a Melquisedec, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y dice, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estando en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro, sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Qué quiero decir con esto? Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec. Melquisedec es un rey, es un sacerdote que es un tipo de Jesucristo. Y él bendijo a Abraham y bendijo a sus generaciones.
Por eso es que el diezmo, yo le llamo ofrendas, pero este era un tributo que se daba. Y todavía los cristianos damos nuestros diezmos al Señor, no por obligación, sino porque queremos ser bendecidos por el Señor. Nadie debe de dar un diezmo por obligación o por necesidad. Debe de hacerlo por gratitud para poder recibir la bendición del Señor. Y aquí vemos cómo Jesús se fijaba en las ofrendas. Dice Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ve a dónde se llevaban las ofrendas. Usted puede seguir leyendo el texto. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar. Todo buen cristiano, todo buen judío, lector de la palabra, llevaba sus ofrendas al altar. Aquí lo que deseo resaltar es que la ofrenda se lleva al altar del Señor. El pastor que esté ahí en ese lugar, responsable, serio, dedicado, nombrado bajo la ley del Señor, es el responsable de coordinar, yo diría no de administrar. Los pastores no administramos los recursos. Eso es por seguir el ejemplo de Cristo. Cristo nunca se involucró en asuntos de dinero, sí los supervisaba, pero él nunca manejó dineros en sí. Personalmente yo nunca manejo dinero, no manejo dinero, no tengo ese dinero. Hay un equipo que administra los recursos, que por cierto son pocos, pero que todos son invertidos para el reino de Dios. Dice Mateo 8:1, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Esto era en el tiempo de Jesús. Jesús nunca dijo no den ofrendas. No, sigan dando ofrendas aún a los que él sanaba. Les decía, vayan y den su ofrenda, ofrendas de gratitud. Muéstrense al sacerdote que existía en aquellos días para testimonio de ellos. Marcos 12 dice, y estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Aquí está el principio. Delante de Dios no es la cantidad. Delante de Dios es cuánta voluntad tienes de adorar al Señor. Con qué grado de sacrificio y de fe das al Señor.
esto es importante que lo entiendas. El principio 6, para finalizar, Pablo ordena, y escuche bien esto, principio 6, Pablo ordena recoger ofrendas a las iglesias cada primer día de la semana. Esto usted lo puede leer en 1 Corintios 16, 1 al 3. Cada primer día de la semana, dice Pablo, hagan esto. Léalo. Por tiempo no lo voy a leer, pero es importante que usted lea la palabra sobre estos temas. Y como dije al principio de la exposición, es muy difícil para mí y a veces hasta incómodo hablar de recursos económicos en este tiempo de crisis. Sin embargo, hay que dar todo el consejo de la palabra del Señor. No podemos obviar estas cosas, porque por eso muchas veces el pueblo no es bendecido. Así que recibe la instrucción del Señor. La ofrenda debe de ser, como dije, entregada en el altar del Señor. Que Dios te ayude y te guarde en tu casa. Que Dios bendiga a tu familia y que todo lo que hagas prospere. Que el ángel del Señor te acompañe día y noche. Que te dé paz. Que te sane si estás enfermo. Si estás desanimado, levántate. Levántate en el nombre del Señor. Es tiempo de que la iglesia reverdezca, de que la iglesia se apropie de la palabra del Señor. Anímate, el Señor viene pronto. Este es un tiempo donde el Señor está reafinando su iglesia, donde está definiendo, está purificando su iglesia. El que es iglesia va a permanecer firme. El que nunca ha sido iglesia, pero que parecían iglesia, van a abandonar el rebaño del Señor. Pero declaro sobre tu vida que seguirás siendo iglesia del Señor. Que Dios te bendiga.